Madre Jonathan no la vi ahorita para saludarla. Un placer saludarla de nuevo y verla de nuevo. Qué bueno que están ustedes los dos por aquí. Gracias a ustedes por estar en esta mañana aquí con nosotros y poder nosotros tener un tiempo en la palabra y bueno, el tiempo que cantamos juntos a nuestro gran Dios. Vamos a hacerle una oración al Señor que nos ayude en la predicación de esta mañana y comenzamos entonces con ella. Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra y de tener comunión entre nosotros. Eso es gracias a la gran salvación que tenemos en Cristo Jesús. Padre, te pido que tú me ayudes en la exposición de tu palabra en esta mañana, esta porción, que podamos ser edificados. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Esta semana nosotros vamos a hacer una pausa de la serie que hemos tenido por unas cuantas semanas, tal vez unos cuantos meses, de la carta de Santiago que hemos titulado Una fe viva. Esta semana va a ser una pausa con eso, con motivo de esta fecha que se acerca de la Navidad. Así que hoy vamos a estar en nuestro pasaje, vamos a estar en Lucas capítulo 2, si ustedes pueden moverse a Lucas capítulo 2, para que vayan encontrándolo ahí. Lucas capítulo 2. En la Biblia hay por lo menos un 25% de su contenido es profecía. Una cuarta parte de las escrituras es material profético. Solamente en el Antiguo Testamento, según algunos eruditos, hay unas 450 profecías, algunos se encuentran más. De esas que estos eruditos han encontrado en el Antiguo Testamento solamente acerca del Señor Jesucristo, unas 300 profecías se cumplieron solamente con la venida del Señor Jesucristo, su ministerio aquí en la tierra. Eso equivale a un 65%, los que están en números en estadística, 65% de esas profecías cumplidas ya en la vida de Jesucristo. De ningún otro personaje de la historia tenemos tantos datos, específicamente predicciones de esta naturaleza como la tenemos del Señor Jesucristo. De manera específica, de su nacimiento, de su vida, de su muerte, de su resurrección y por supuesto de su eventual y seguro regreso a esta tierra para reinar y para juzgar a este mundo. Presidente del Departamento de Matemáticas y Estadísticas de Astronomía de el Pasadena College hizo un estudio junto a unos 600 estudiantes y posiblemente ustedes han escuchado sobre este estudio. Ellos quisieron estudiar la probabilidad y la posibilidad de que las profecías acerca de Jesús se cumpliesen y lo hicieron de manera matemática usando números como uno conoce. Y ellos encontraron lo poco probable que sería cumplir una sola profecía de Jesucristo. Pero no se concentraron solamente en hacer un cálculo de una profecía, lo hicieron con 8 profecías. Al cálculo que ellos llegaron, estos expertos en matemática y en estadística, es que para cumplir solamente 8 profecías acerca de Jesucristo, el número sería la posibilidad de que eso se cumpla 1 raya, o sea, entre 10 a la 17. ¿Qué es eso? Bueno, eso es un 10 con 17 ceros a la derecha. Estaba tratando de calcularlo en mi calculadora de la computadora, no llegaba ahí, eso no llega. Tienes que ponerlo en Excel tal vez para hacerlo así. El número yo no siquiera sé si es un cuatrillón, ni siquiera sé cómo, eso es increíble. Un número extremadamente grande. Ok, pero entonces ¿cómo te explica la imposibilidad y lo difícil de cumplir 8 profecías en una persona en particular? Como ellos hacen la analogía para que uno lo entienda, es que ellos toman el estado de Texas, que es el segundo más largo, más grande de Estados Unidos, y dicen que usted toma monedas de quarter, de 25 centavos, y llena todo el estado de Texas de monedas hasta una altura, profundidad de 2 pies. Después entonces revuelve todo Texas. Después de haber marcado una moneda, una sola moneda marcada, toma un hombre ciego y le dice, saque una moneda. Y la moneda que él saque, la primera, puede andar todo Texas, la primera, esa debe ser la moneda que se marcó. Entonces ya usted sabe la posibilidad que hay de hacer eso.
Sin embargo, ya tenemos no 8, sino cumplidas solamente del Señor Jesucristo. 300 profecías cumplidas. Si se han cumplido tantas profecías al pie de la letra, ¿se cumplirán las que están por cumplirse? Por supuesto que sí. Ustedes saben que del libro de Daniel, por la manera tan específica y el cumplimiento de las profecías de Daniel, los críticos de la Biblia lo que dicen es, no pudieron haber sido escritas antes, sino después de que los acontecimientos tuvieran lugar. En cierta manera es una alabanza a la precisión bíblica, porque lo que están diciendo es imposible. ¿Cómo puede eso ocurrir? Pues sí ocurrió. Porque ¿de quién estamos hablando? De un Dios grande, que es el Dios de la historia, es su historia. Ahora yo quiero mostrar a usted dos profecías solamente, dos profecías que tienen que ver con Jesucristo para seguir avanzando. Una es la profecía sobre el nacimiento de Jesús, que habría de nacer de una virgen, y eso fue predicho 700 años antes de que ocurriera. Y Ken lo mencionó en su prédica esta mañana también. Isaías capítulo 7, versículo 14, lo pueden escuchar, pueden quedar ahí en Lucas, pueden escuchar. 7:14, versículo famoso. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Otra profecía. Y esto tiene que ver con el lugar del nacimiento de Jesús. También 700 años antes de que ocurriera, porque esto lo escribió un contemporáneo de Isaías, esto lo escribió Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bueno, sabemos que Jesús tenía que nacer de una virgen. Eso está bien. También sabemos que debía nacer en Belén. Ok. La pregunta es cómo eso va a tener lugar, cómo eso va a ocurrir, cómo se va a lograr eso. ¿Cómo va a nacer una virgen? Pero particularmente aquí, ¿cómo va a nacer en Belén cuando José y María viven a 160 kilómetros de Belén y la virgen ya está embarazada y no va a tomar un camino, una mujer embarazada, un camino incómodo, no en tren, no en avión, no en autobús, sino posiblemente en un animal, en un burro, quién sabe. 160 kilómetros no es algo sabio tampoco, por supuesto, poner a una mujer embarazada a hacer un viaje tan incómodo, además de que eran caminos muy peligrosos. ¿Cómo usted va a lograr que la virgen embarazada esté en Belén para que el niño nazca allá? Pero la profecía tiene que cumplirse, porque la palabra de Dios tiene cumplimiento y tiene que cumplirse. Fácil. He aquí la solución. Tú conviertes a una república en un imperio. Estoy hablando del imperio romano, que antes de ser imperio era una república. Y eso quiere decir que no había solamente un gobernador, una persona que gobernara, hiciera las cosas, sino que dependía de un senado y no era una sola persona. Tal vez eso no es tan difícil. Primero tiene que hacer eso, convertir una república en un imperio para que haya un solo hombre que gobierne. 2, tienes que mover a ese emperador a realizar un censo que nunca se había hecho de esa manera, porque el censo que se hizo en este tiempo se iba a hacer solamente cada 14 años. Y era un censo que se iba a hacer para contar a los hombres que iban a ser enrolados para el ejército. Y lo interesante es que este censo, en este momento, iba a incluir también a judíos que antes no se incluían. Eventualmente iba a ser usado estos datos de censo para la gente cobrarle impuestos, pero inicialmente no fue para eso. Fue solamente para consolidar el ejército del imperio romano. Entonces tú haces eso y por supuesto con ese decreto que vamos a leer en el capítulo 2, tú haces que todo el mundo vaya a su lugar de su familia para ser contado y censado allá. Fácil, ¿cierto? Para ti no, pero para Dios es muy fácil.
Y yo les recuerdo Jeremías 32:27, que posiblemente algunos de ustedes se lo saben de memoria. Dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y la pregunta es, y es retórica, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Usted se responde y se queda callado ahí, pero usted sabe lo que es. Porque para Dios no hay nada difícil. Y otro versículo dice, ni imposible. Ese es nuestro Dios. Entonces, yo quiero que ustedes vayan conmigo a Lucas, y creo que están ahí, y ustedes van a ver los versículos 1 al 7, que lo que estamos diciendo, cómo Dios logró de que el Mesías naciera donde tenía que nacer, está narrado en los primeros 7 versículos de Lucas. Pueden seguirme conmigo en Lucas capítulo 2, versículo 1, dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, ¡tarán!, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz un hijo, a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Eso nos sirve a nosotros entonces de preámbulo, ¿verdad? Y más o menos de escenario para ver los versículos que vamos a ver en esta mañana, que son los versículos del 8 al 20, con el título para el sermón, Pastores a Belén. Le pusimos ese título para que usted lo recordara, como la canción que se llama así, creo que también, Pastores a Belén. Y tenemos 4 secciones en este sermón, en esta mañana. Lo dividimos de esta manera. No tiene que recordarlo, pero se lo digo a usted para que tenga más o menos en su mente cómo vamos a dividir este sermón. En primer lugar, en el versículo 8 vamos a ver la rutina de los pastores. En segundo lugar, en los versículos 9 al 14, la visita a los pastores. Tercero, la confirmación de los pastores. Y en último lugar, el testimonio de los pastores en los versículos 17 al 20. Esa es la división que vamos a hacer. Vamos a desarrollar esto ahora aquí. En primer lugar, hablemos de la rutina de los pastores. El versículo 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ahí dice que en la misma región. ¿Qué es lo que está diciendo? Y estaban cerca de Belén, pero no estaban en Belén en sí, lo que es Belén en sí. Estaban en los alrededores, como en los campos de Belén, pero bastante cerca. Dice que velaban y guardaban las vigilias de la noche de su rebaño. Cuando hablamos de la interpretación de las Escrituras, siempre decimos, y los que enseñamos tenemos que tomar eso muy en cuenta, que no se toma la palabra de Dios y se trae hoy y nosotros la interpretamos y con imágenes y cosas que tenemos del tiempo de ahora, sino al revés. Nosotros nos trasladamos a aquellos tiempos y entendemos las Escrituras como ellos las entendieron, no al revés. Porque lo que significó para ellos ayer es lo que significa para nosotros hoy. Entonces, cuando dice aquí que ellos estaban guardando y velando las vigilias de la noche, tenemos que entender, ellos bajo el gobierno romano estaban utilizando el sistema romano de las vigilias, y los romanos dicen que tenían 4 vigilias de la noche. Son como 4 divisiones de 3 horas cada una. De 6 a 9 p.m. era una vigilia, la segunda de 9 a 12, de 12 de la medianoche a las 3 a.m. y eso le llaman también el canto del gallo. Y la última vigilia, entonces la última, era de 3 a 6. Y lo que están diciendo que posiblemente ellos estaban turnando, guardando y protegiendo las ovejas en la noche, durante la noche. Se protegían las ovejas durante todo el día, por supuesto. Pero el tiempo más peligroso, donde había que estar trabajando y bien pendiente, era en la noche. Por los ladrones, pero específicamente por los animales salvajes que siempre estaban buscando a las ovejas que son muy indefensas. Eso es lo que estaban haciendo. Y estos estaban en su rutina normal. Un día cualquiera, quién sabe, haciendo historias y cuentos, como cualquier día, mirando las estrellas. Este era un día cualquiera. Un día ordinario en la vida de estos pastores. Lo que ellos no sabían era lo que iba a pasar en pocos momentos, ni la remota idea.
Y ese es nuestro segundo encabezado. La visita a los pastores. Voy a leer versículos 9 al 14. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Versículo 9 empieza diciendo: y he aquí. Esa es una expresión como de una interjección, como de mira. Mira, dice: y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. Eso no era que estaba flotando, es que se paró al lado, se paró al lado. Y aquí nos podría tomar mucho tiempo para hablar un poquito de la doctrina de los ángeles, pero por supuesto no vamos a hacer eso. Sin embargo, vamos a hacer como hacían los puritanos, que mientras predicaban las escrituras, encontraban algo como esto, aprovechaban y daban un pequeño resumen de la doctrina que aparecía. En este caso, yo creo que podemos hacer un pequeño resumen de la doctrina de los ángeles. Un par de puntos en cuanto a la doctrina de los ángeles. Los ángeles no son ficticios, son reales. Existieron y existen todavía. No son eternos en el sentido de que existieron desde siempre, sino que fueron creados por Dios. Son poderosos, pero no son todopoderosos. Son sabios, pero no lo saben todo tampoco. No son omnipresentes, no están en todo lugar los ángeles. Son espíritus, no tienen cuerpo, son ministros que ejecutan las órdenes de Dios a favor del pueblo de Dios. Importante eso. Si una persona es inconversa, la Biblia dice que la persona es enemiga de Dios. Y si usted es enemigo de Dios y usted es inconverso, no se crea que los ángeles están ahí para protegerlo a usted. Porque hay una creencia por ahí que dice que cada persona tiene dos ángeles, y uno malo, yo pongo el malo aquí, mira cómo hice con la izquierda de una vez, uno malo y uno bueno. Eso. O por lo menos dicen, yo tengo por lo menos un ángel de la guarda. No, los teólogos dicen, ¿por qué uno? La Biblia habla que hay, en todo caso, para los creyentes, no uno, muchos ángeles protegiendo al pueblo de Dios. ¿Que es mejor uno, dos o multitud? Usted se queda con el que te creas. Cuando usted piense en ángeles, no piense en un bebé de 5 años vestido de blanco, ni en una niña en un vestido rosado con unas alitas flotando. Cuando usted piense en ángeles, usted debe pensarlo otra vez como se aparecieron en la resurrección del Señor a un joven vestido de blanco. Un hombre, porque ellos también tomaban forma humana, no tienen cuerpo, pero Dios les dio esa capacidad para hacer lo que tienen que hacer. Y no tenemos todos los detalles, más de los que nos gustaría saber, la curiosidad, y no es bueno entrar ahí en lo que Dios nos ha revelado, pero lo que Dios ha revelado es bueno no saberlo. Por último, en cuanto a los ángeles no deben ser adorados, porque hay ese peligro, y Juan tuvo que ser corregido con ese asunto y esa tentación de adorar a los ángeles. Y el ángel tuvo que decir en Apocalipsis: adora a Dios, yo soy consiervo tuyo. Es increíble eso. Dice el mismo versículo 9 avanzando ahí: y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Eso de que la gloria de Dios los rodeó de resplandor, la manifestación de Dios, la gloria de Dios, en el Antiguo Testamento muchas veces vemos eso como una nube. Y yo quiero mostrar a ustedes un ejemplo de Ezequiel 10:4, lo voy a leer aquí. Uno del Antiguo Testamento y dos del Nuevo Testamento, de esta idea de que los rodeó de resplandor, de luz. Ezequiel capítulo 10, versículo 4 dice: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, hablando del templo, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Esa idea está desde el Antiguo Testamento. Cuando uno viene al Nuevo Testamento, si uno piensa en la conversión de Saulo de Tarso, cuando el Señor Jesús se le aparece en Hechos capítulo 9,
Oigan las palabras de Saulo de Tarso, hablando de esta misma gloria. Hechos capítulo 9, versículo 3 dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Este es el testimonio de Lucas de lo que pasó con Pablo. Dice que repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Pero esto que me llama la atención a mí, cuando el mismo Pablo da testimonio de lo que pasó con él, de cómo él se convirtió, él narra esto delante del rey Agripa de lo que pasó con él. Oigan este lenguaje de Hechos 26, versículo 13. Esto es Pablo narrando su conversión en su defensa delante del rey Agripa. Hechos 26, 13. Cuando a mediodía, imagínense eso, al mediodía, y no estaba nublado. No creo que esa es la idea. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. ¿Cómo? ¿Y qué luz es esta? La cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Cuando yo era joven, o sea que los muchachos a veces somos bastante insensatos creciendo. A ver si yo hacía esa prueba mirando el sol a las 12 del mediodía, a ver si no haga eso, no pruebe eso en su casa, como dicen por ahí. Esta luz era más brillante que la luz del sol que rebasó a Pablo. Yo estaba pensando, esta misma luz rodeó a estos pastores. Eso es lo que está diciendo aquí. Y uno se pregunta, pero ¿por qué si Pablo quedó ciego cuando ocurrió esto, los pastores no quedaron ciegos? Bueno, Dios puede hacer eso. Pero la gloria de Dios los rodeó de resplandor. ¿Y cómo reaccionaron los pastores? Dice, y tuvieron gran temor. Gran temor. Miedo. Yo estaba escuchando un sermón de MacArthur un poquito donde le explica aquí ese asunto del temor. Él hablando un sermón que se llama Un llamado del infierno, se llama. Y él dice que el tener temor para el ser humano es una especie de misericordia y gracia de Dios. Y él apuntaba de que posiblemente el temor que tienen los seres humanos tiene que ver en parte el temor a lo desconocido, el temor a lo sobrenatural, pero particularmente el temor a la muerte. Y no tan solo la muerte, sino qué hay después de la muerte. Porque en la conciencia de cada persona, sea creyente o no, Dios ha puesto ahí que un día uno va a dar cuenta delante de Dios. Los creyentes no debemos preocuparnos en un juicio aterrador, en el sentido de que seremos condenados. Vamos a dar cuenta, aún los creyentes, pero el asunto es mucho más complicado y trágico para los inconversos, de que saben que un día van a dar cuenta delante de Dios, aunque traten de suprimirlo con diferentes tipos de cosas. Y MacArthur hacía el punto ahí, de que la gente sabe que algo va a pasar y tiene ese temor en su conciencia. Y entonces cuando ocurre algo como esto, que te anuncia de que posiblemente tu partida de este mundo puede estar más cerca de lo que tú pensabas, la gente ¿qué hace? Se paraliza. Ustedes ven los ejemplos en las escrituras que uno tiene de gente que al ver cosas extraordinarias como estas se paralizaban. Usted ve el caso de Gedeón. Dice, he visto al Señor, yo soy hombre muerto. Los que vieron la gloria de Dios así se atemorizaban. El papá de Sansón le dijo a su mujer, nosotros vamos a morir porque hemos visto al Señor. Claro, la señora ahí que una buena esposa ayuda ahí con eso. Dice, ven acá muchachos, le dice la mamá de Sansón, si Jehová nos quisiera matar, no nos hubiera mostrado esta cosa que nos está mostrando, hablando de Sansón. Pero Manoah estaba aterrorizado porque había visto la gloria de Dios. Esa es la idea. Al ver a Dios, al ver su gloria, hay temor. Versículo 10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis. Ustedes saben que hay muchas veces que está en la Biblia, ustedes saben un número específico, que está casi uno para cada día del año. Y por supuesto, le dice, no temáis. Dice, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. El ángel le dijo, no teman, porque el ángel viene no a pelear, sino a traer buenas noticias. Y estas son las mejores noticias.
Estas noticias serían principalmente para el pueblo de Israel, pero no solo para el pueblo de Israel, sino que serían extendidas a todas las naciones, porque Génesis dice a Abraham, dice, bendeciré, Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La bendición de Abraham vendría entonces para todas las familias de la tierra. ¿Cuáles eran esas buenas noticias? Versículo 11. Dice el ángel, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. En la ciudad de David, eso es lo que Miqueas había predicho 700 años antes, que el Mesías habría de nacer en Belén. Y como una aplicación a eso y lo que estamos hablando al principio, para nosotros es que podemos estar confiados de que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Lo que Dios ha prometido tiene cumplimiento. Podemos contar con eso. Dice él, un Salvador, un Salvador. Aunque muchos estaban esperando un libertador, una especie de libertador romano, como decía aquí arriba, que los librara de la opresión del imperio en que ellos estaban. Y eso es parte, pero no en ese momento. La idea aquí que debemos entender en este momento es lo que dice Mateo 1:21, cuando el ángel se le aparece a José, que estaba considerando si dejar a María o no en secreto y eso, porque estaba embarazada y él sabe que no era de él. Dice Mateo 1:21. En sueño el ángel le dice en un sueño, y dará a luz un hijo, hablando de María, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el motivo de la Navidad. Por eso celebramos la Navidad, el nacimiento del Señor Jesucristo, por las implicaciones que tiene, es la salvación de nuestros pecados. Y la salvación de nuestros pecados es el grave y el más grave y real problema de todo ser humano. Tú puedes resolver todo tipo de problemas, tu trabajo, familia, relacionales, monetarios. Pero la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? El mayor problema del hombre es la separación que tiene con Dios debido a su pecado. Y Cristo vino a salvar del pecado. Él continúa diciendo, dice que es Cristo. La palabra Cristo aquí es tal vez el griego aquí, pero en el hebreo era Mesías, y el Mesías era el ungido. Y la idea es que en el Antiguo Testamento se ungían a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes. Jesucristo cumplía y cumplió las tres posiciones: sacerdote, profeta y rey. Él continúa diciendo, dice Salvador, dice que es Cristo y dice el Señor. La palabra que se usa aquí para Señor es la misma que se utilizaba en hebreo para decir Jehová. Lo que está diciendo que en que nació, porque decía también en otro pasaje que es Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí dice claramente el Señor. Si usted lo pone como se decía en hebreo, ha nacido Cristo, Jehová. Dios con nosotros nació. Y en ese sentido, ese que nació, que es el Salvador, que nació como un bebé, no se quedó como un bebé, murió y resucitó, pero un día va a ser el juez de todo ser humano. Cristo, el Señor, dice Juan 5, 22 y 23, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. No honra al Padre que le envió. Cristo es el Salvador, pero también es el juez. El versículo 12 sigue diciendo, esto os servirá de señal, dice el ángel, hablando de los pastores todavía. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. La pregunta es, ¿cuál sería la señal? ¿Qué tan extraño sería que un niño esté envuelto en pañales? Bueno, se supone. Cuando dice que estaba envuelto en pañales, en ese tiempo lo que hacían que a los niños les ponían como unas tiras y los envolvían como si fuera un andullito, como si fuera una
Imagínense un cigarrillo o algo así que se envuelve completamente. Y no solamente los brazos y las piernas, sino todo el cuerpo. Y lo que hacían es les ponían estas tiras a los niños. Y entonces lo hacían para que las piernas y los brazos se mantuvieran rectas. Oigan eso. Sabiduría como de los padres, como de los viejitos, como uno sabe. Eso se llama sabiduría. Y yo estaba pensando esta mañana esto. Yo me imagino esa imagen del Señor, de un día, el Dios de toda la tierra, el Creador, envuelto en telas. Mire el niño Jesús, sin ser irreverente. Pero hay que pensar que Jesús se hizo hombre, Dios se hizo hombre. Envuelto en telas. Eso es increíble. Pero esa no es la señal. Hay que entender que Belén era bien pequeña y algunos historiadores dicen, estaba leyendo un site por ahí, que posiblemente Belén tenía unas 120 personas, que era pequeña, eso es lo que dice la profecía también. Y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre todas. Dice que tenía por lo menos 120 personas, no mucho, y como 30 casas nada más. Quiero hablar de un pueblo donde se conoce todo el mundo, ahí se conocía todo el mundo. Lo que estoy diciendo es que no era difícil encontrar entre esas 30 casas, si eran 30 casas, encontrar a un niño que nació ese día, que estaba en pañales. No. ¿Cuál era la señal aquí? Dice, acostado en un pesebre. ¿Cómo? Y te dice, sí, la cuna. Yo no dije cuna. Un pesebre era una especie de comedero para animales. Si le acomodaron, como vemos en las gráficas de Navidad y en las tarjetas de Navidad, si le acomodaron, por ejemplo, paja y todo eso, no sabemos exactamente. La idea era que el Señor, donde estaba puesto, era en un lugar que posiblemente tenía mal olor de los animales. Cuando un pasaje dice por ahí, estaban criticando al Señor de que por qué Él hacía obras los sábados sanando, Jesús les pregunta a ellos, ven acá, ¿ustedes los sábados no desatan a su buey o a su asno y lo llevan a comer? La idea es que ellos estaban primero aquí donde ellos comían y usted lo mueve del lugar para que coman. Esto posiblemente era una especie como de, tal vez algo como una abierto así, un hueco donde ponían la comida y los animales comían ahí. Entonces ellos inteligentemente acomodaron al Señor ahí. Porque ustedes saben que el versículo 7 del capítulo 2 dice que no había para ellos lugares, no había lugar en el mesón. Lo que se cree que ellos estaban aún en una cueva. Y posiblemente ese lugar, la gente, los que paseaban, los que andaban en su viaje, posiblemente tenían varias estancias donde solamente usted tenía el techo y puede ser que 2 paredes. Lo que ellos encontraron no era algo cómodo, tipo hoteles como los que tenemos ahora, era algo bastante incómodo. Ahí estaban ellos, ahí ella dio a luz, ahí estaba el niño Jesús en un pesebre. Esa era la señal. Si no es porque los ángeles dicen eso, yo no creo que los pastores iban a creer esto. ¿Tú me estás diciendo que el Mesías esperado de Israel, el rey de Israel, iba a nacer así, en esa miseria, en esa humillación? Pero ahí es que Dios hace las cosas que nosotros no esperamos, de la manera en que Él lo hace. Versículo 13. Y si lo que pasó con el ángel y la luz no fue maravilloso y extraordinario, todavía sigue diciendo aquí en el versículo 13, y repentinamente, de repente, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Yo estaba pensando en este versículo de esta multitud aquí, de huestes celestiales, es army, una especie de ejército. Por eso yo decía que no piensen en niñitos cuando piensan en ángeles. Piensen mejor en soldados, es una mejor imagen. Isaías 47:4 dice, nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Así que una multitud apareció juntamente al ángel. En Job nos dice, en Job 25, hablando de la cantidad de ángeles que hay, dice Job 25:3, uno de los amigos de Job hablando, dice, ¿tienen sus ejércitos número? ¿Cuántos ángeles hay a la disposición de Dios para hacer lo que Él quiera? Muchos. De hecho, Jesús dijo en una ocasión, cuando los discípulos querían tomar espadas y todo eso para defender al Señor, cuando lo vinieron a llevar para la crucifixión, y el Señor le dijo, guarden la espada. Pedro, guarda la espada. ¿Acaso no piensas que yo no puedo llamar a mi Padre y pedirle que me mande 12 legiones de ángeles?
Si hace el cálculo de eso, eso posiblemente llegaba a unos 60,000 ángeles. Jesús podía llamar a unos 60,000 ángeles, posiblemente más. Son multitudes los ángeles. Y estos ángeles decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ellos alaban a Dios que está en lo más alto, en el cielo, las alturas. Se refiere aquí al cielo. Pero quiero concentrarme por razón del tiempo aquí, donde dice paz, buena voluntad para con los hombres. En Isaías 9 dice que Jesús, el que vendría, iba a ser el príncipe de paz. Esto no quiere decir que iba a haber paz automáticamente para todos los seres humanos en la tierra. Esto está hablando de una paz que viene para los que están en relación con Dios. También esto de que buena voluntad para con los hombres, algunas traducciones se pueden traducir así también. Los hombres de buena voluntad no debe entenderse que es los hombres que tienen buena voluntad en el sentido de que algunos son buenos y otros no. No, se refiere al favor de Dios con los hombres. No que los hombres son de buena voluntad, sino es al revés. Es con los hombres en los cuales Dios se complace. Porque muchos lo interpretan, oh, los hombres de buena voluntad. Yo soy un hombre de buena voluntad. No, no hay bueno ninguno, ni uno. Es con los hombres paz, que Dios se deleita en mostrar su gracia, en los cuales Dios se complace en ese sentido. Y en tercer lugar, la confirmación de los pastores en los versículos 15 al 16. Versículo 15 dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando dice que sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, hay teólogos que dicen, así ellos vinieron de repente, súbitamente. Dice que probablemente ellos se fueron no súbitamente, sino de manera gradual, y que posiblemente los pastores se quedaron mirando este espectáculo. Es increíble eso. Los pastores se dijeron, vamos pues a Belén, y recuerda que Belén estaba bastante cerca, ellos estaban en los campos, de ahí estaban cerca, pudieron ir. Dejaron sus ovejas para ir a ver lo que se les había dicho. Y dice, vinieron pues apresuradamente, rápido. Versículo 16, y hallaron a María y a José y al niño. Esto se llama polisíndeton. Eso de y no es obligatorio para entender en gramática. Se utiliza el polisíndeton para hacer énfasis también. Y hallaron a María y a José y al niño, ¿cómo? Acostado en el pesebre. Esa era la que. Esa era la señal. Exactamente como el ángel había dicho, y los pastores confirmaron que lo que el ángel había dicho era la verdad. Ahora, después que los pastores confirmaron que lo que los ángeles les habían dicho era la verdad, ¿qué van a hacer ahora? Bueno, este es nuestro último punto. El testimonio de los pastores, versículos 17 al 20. Pero antes de hablar de lo que hicieron los pastores, que van a testificar de lo que ellos habían visto, hay que recordar que los pastores no tenían buena reputación. Los pastores no los utilizaban para estar en la corte, para dar testimonio. No los utilizaban. No eran instruidos en la ley, todo eso. No tenían buena reputación. Eran la clase más baja, los pastores de ovejas. Eran despreciados. Y dicen que estos pastores se conocían por confundir las palabras. Dice que ellos confundían mío con tuyo. ¿Te imaginas que tú le digas, dame eso que eso es tuyo? No, por eso que eso es tuyo, o sea, no es mío. Entonces, esta gente no eran, esa era la fama que tenían. Sin embargo, Dios escoge mostrar esta maravilla del anuncio del nacimiento del Señor a estos humildes pastores en la noche, donde no hay nadie por ahí, y en un pueblo tan pequeño. ¿Qué van a hacer ellos entonces? Versículo 17. Si al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ellos testificaron lo que habían visto, se dieron cuenta que era cierto, y los que oyeron se maravillaron de estas cosas. Y uno se pone a pensar, ¿cómo es que esta gente en este pueblo escucharon estas maravillas
Y cómo entonces, unos 33 años después, este mismo Jesús es crucificado en este mismo país y aún cerca de esta área que estaba a unos 8 kilómetros, 10 kilómetros de Jerusalén, donde Jesús fue crucificado. ¿Cómo es esto? Se maravillaron, pero tal vez se quedó ahí. Como que la cosa se desvaneció con el tiempo. Pero en parte, por supuesto, era el plan de Dios, porque era su tiempo que Cristo iba a morir e iba a ser entregado. No era su tiempo. El versículo 19 dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. La idea es que María sopesaba y comparaba circunstancias y escritura con escritura y estaba meditando y considerando todas estas cosas porque ella no entendía todo el engranaje del paquete. Y pensando en esto de que el Señor hace esta manifestación con tantos ángeles, manifiesta su gloria con esta luz, con esta gloria, y lo ve un puñado de pastores. No sé cuántos eran, si eran 3, si eran 4, si eran 10, no importa. Y aún parece que se olvidó en estos años, ¿para qué tanta algarabía y tanta gloria, multitudes de ángeles para 2 o 3 humildes pastores? Y para José y María también, que escucharon este testimonio. Pero supongan que los pastores se olvidaron de todo esto. Dios lo utiliza. Supongamos que solamente María recuerda este evento aquí de los pastores. El historiador Lucas, él entrevistó a varias personas para darnos el recuento que tenemos histórico y en orden de la vida del Señor Jesucristo. Y lo que se dice es que él entrevistó a María, la madre de Jesús, y que posiblemente la misma María le hizo este recuento y le contó estas cosas. Y 2000 años después, usted y yo tenemos este recuento tan interesante aquí, tan detallado, porque María lo experimentó, no lo olvidó, lo sopesó y lo compartió con el historiador Lucas, que nos dejó este evangelio. Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón. Versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y ese es el punto, que lo que Dios ha prometido tiene cumplimiento. Ya para terminar, les digo a ustedes lo que les dije anoche a unos hermanos que estábamos compartiendo. Que en cuanto a la Navidad se pueden hacer 3 cosas. Se puede debatir, se puede celebrar o se puede abrazar el concepto de la Navidad. Debatir en el sentido de que usted puede hablar de que cuándo nació Jesús o de si es una fiesta pagana y todo eso. Y complica más la cosa porque hay unos 613 mandamientos nada más de los primeros 5 de la Biblia, 613 mandamientos. Y en el Nuevo Testamento, cuando se organizan bien y se resumen tal vez por categorías, se dice que hay como 800 instrucciones, 800 mandamientos en el Nuevo Testamento. En ninguno de esos hay una instrucción de celebrar la Navidad. Y usted dice, pero entonces, ¿por qué te celebran la Navidad como cristiano? Y yo te digo, no todos los cristianos celebran la Navidad. No todos. Y eso está bien, una instrucción para eso. Entonces usted puede debatir, la celebro o no la celebro, es pagana o no es pagana, puede celebrarla o no celebrarla. Eso no es lo crucial. ¿Qué es lo crucial? Lo crucial es si usted va a abrazar lo que representa esta Navidad. ¿Va usted a arrepentirse de sus pecados y volverse al Salvador que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Si usted se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo, que murió por los pecadores, dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ojalá que la Navidad del 2021 sea para usted y represente un antes y un después. Y que usted pueda decir con los años, en el 2021, yo vine al conocimiento de la verdad por la misericordia de Dios. ¿Okay? Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo con mis hermanos acá. Gracias por este recuento que nos dejaste a través del médico historiador Lucas y por el nacimiento del Salvador, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Bendito eres, Señor. Te pido por cada persona aquí que reciben a sus casas, que puedan pasar un buen tiempo y que podamos también regresar esta tarde para ver el concierto de los adultos. En el nombre de Cristo. Amén. Y yo por último, un día como hoy, pero del año 1998, como dicen algunos programas de radio,